Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues un gusto más y nuevamente con otra clase más de cada semana, en este caso de Civil 2, relativo a fuentes de las obligaciones o teoría general de las obligaciones. Y en este caso particular, la última sesión clase, recuerdo, me había quedado en justo pues una de las principales fuentes de las obligaciones, que son los contratos, analizando un poquito al respecto y recordando la presentación precisamente en la cual nos habíamos quedado. En este momento estoy por compartirla para de ahí retomar y de ahí otra ya más apegada a la ley, otra presentación igual diapositiva, en el cual contiene ya los artículos y vamos a proceder a la interpretación de los artículos del Código Civil Federal. De ahí de ahí se puede emanar también posteriormente la interpretación de diversas legislaciones. En este caso, la del Código Civil Federal, por ejemplo, con el Código Civil del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, no varía mucho, es muy similar. Entonces, la que sí de repente varía en relación a que es un poquito más explícita o a que cambia un poquito respecto a ello, es el Estado de México, que explica un poquito más. Entonces, yo creo que son las que vamos a hacer pues por ahí énfasis, salvo por ahí existe alguna otra legislación interesante que haya que relativizar ciertas cuestiones en relación a las obligaciones, cosa que también digo, no descarto, si nos da tiempo, pues lo hacemos perfectamente, pero todavía hay que ver pues muchas circunstancias y situaciones respecto a los contratos. En realidad es un tema bastante largo y bueno, agotando 1 hora por semana es lo que vamos a estar pues retomando, ¿no? Por eso es importante seguir la secuencia o la hilación de los mismos. Si mal no recuerdo, este, la última vez me quedé en esta diapositiva, que es la número 4, realmente son muy poquitas, son 6, de ahí pues nos vamos a pasar a la legislación, pero bueno, retomo parte de esta, que es que se continúa con la exposición, diremos que por hecho jurídico, ya recuerdo que la sesión clase pasada por ahí, aparte de que se había quedado de tarea, el análisis, la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico, que por ahí también traté de que fuera muy claro en la sesión clase pasada, debemos entender que es aquel acontecimiento natural o del hombre que el derecho toma en cuenta para atribuirles consecuencias jurídicas, en tanto que por acto jurídico se entiende la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho, que esa manifestación de voluntad produzca el efecto deseado por su autor, existiendo de tal manera actos en los que solo interviene una voluntad, llamados unilaterales, y aquellos en que es necesaria la concurrencia de dos o más voluntades, denominados actos bilaterales. Los hechos jurídicos pueden ser voluntarios e involuntarios y aquellos a su vez lícitos e ilícitos. Este pequeño, bueno, ni tan pequeño, pero este párrafo en realidad nos arroja muchísima información. De hecho, bueno, pues ya nos conceptualiza el hecho jurídico y el acto jurídico, como el acto jurídico, pues obviamente la esencia en la cual participa la voluntad del hombre, ¿sale? Eso es la diferencia básicamente entre un hecho y un acto jurídico, que es el actuar del ser humano en el acto jurídico. El acto pues es el actuar del hombre, ¿sale? El hecho, bueno, pues es aquel acontecimiento que también provoca consecuencias en el campo del derecho. Mencionaba ejemplos como puede ser involucrado o no el ser humano, es decir, nos menciona el autor Gutiérrez y González, Ernesto, en su libro Teoría General de las Obligaciones, eh, que ejemplifica en realidad, pues por ahí mucho esta diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, en el que envuelve al hecho jurídico con muchos ejemplos relativos a, por ejemplo, desastres naturales, en los cuales, pues en los desastres naturales, el hombre en realidad no tiene una intervención más allá. Sí, por supuesto, hay cosas que ocasionamos ya a nivel ambiente y que impactan, lo sé,
pero básicamente los fenómenos naturales como huracanes, terremotos, etcétera, bueno, pues salen fuera del alcance o del, por ahí, obviamente, pues de la voluntad del ser humano, pero eso puede provocar consecuencias en el campo del derecho. ¿Qué tipo de consecuencias? Mencionaba, por ejemplo, ha habido desde en desastres naturales, desde pérdida de la vida, y obviamente esto impacta obviamente, en el ramo del derecho que obviamente tutela ese tipo de derechos, ¿no? Como lo es la vida. ¿Qué pasa? Pues pasamos a un derecho sucesorio, ¿no? Por ejemplo, los bienes y o deudas, bienes serían derechos y obligaciones que en vida tuvo una persona, pues obviamente se quedan en stand-by mientras obviamente suceden esas cosas, que es el derecho de sucesión. Es a lo que me refiero en este caso, el verbo suceder, ¿no? Que suceden jurídicamente del derecho de sucesión a, obviamente, pues los posibles herederos, haya o no testamento, entonces ya envuelven una serie de circunstancias, ¿no? También hay consecuencias en el campo de afectaciones patrimoniales, ¿no? Patrimoniales, obviamente, puede ser del Estado, o sea, el del patrimonio del propio Estado, ¿no? Patrimonio municipal, depende de donde, pues esto agarra en realidad parejo, ¿no? eh, propiedad, propiedades privadas, entre otros, ¿no? Entonces, pérdidas de vidas, pérdidas de patrimonios, entonces sí impacta, ¿no? En realidad, y es un acontecimiento, bueno, más bien, sí, es un acontecimiento, es un hecho jurídico, ¿no? Porque es un acontecimiento que sucede, en realidad no hay la voluntad, en este caso, no hay la voluntad del hombre, pero sí impacta o tiene consecuencias en el campo del derecho, o sea que sí es relevante para el derecho, ¿no? Hay hechos jurídicos que envuelven en realidad también al hombre, como por ejemplo, y que tienen pues más certeza en relación a ellos, ¿no? Algo natural que sucede, que envuelve al ser humano, lo sabemos, es desde el nacimiento y la muerte. Eso es algo que en realidad en la mayoría de las ocasiones no podemos controlar. Y digo no podemos controlar y en otras ocasiones, pues obviamente si interviene la voluntad, ya son, de ser un hecho jurídico pasa a ser un acto jurídico. Me explico. Obviamente, pues la muerte natural de un ser humano a causa de una enfermedad es distinta a la muerte de un ser humano a causa, obviamente, pues de un homicidio, ¿no? De que otra persona o un grupo de personas prive de la vida a una o más personas. Entonces, de ser un hecho se interrumpe, de ahí el acontecimiento natural, que es obviamente pues la vida que pudo haber tenido o desarrollado esa persona con una muerte por una enfermedad, una muerte por edad, no lo sé, ¿no? Y es ahí donde de repente, dependiendo del tipo de muertes, en primer lugar, pues también se certifica, ¿no? En el registro civil este tipo de acontecimientos. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Ah, bueno, pues un infarto, ¿no? Bueno, términos médicos, ¿no? Obviamente, pues también por ahí un eh, relativo, ¿no? A un homicidio, en donde pues se le privó completamente la vida a una persona, puede ser también involucrado un accidente en el que hayan tenido también, pues, que ver más personas. Bueno, yo creo que son varias circunstancias que envuelven en el cual la línea de un hecho jurídico, un acto jurídico puede ser delgada, pero siempre y cuando el ser humano intervenga en su voluntad e inclusive pues en su actuar, ¿no? En su manifestación de su actuar, ya sea voluntario o involuntario, ahí es donde de repente también el derecho nos empieza a dar esta perspectiva de, ok, fue voluntario y fue un acto que privó de la vida a otra persona, entonces es tipificado por el derecho penal, ¿no? Se convierte en un tipo penal. Ahora hay que buscar el nexo causal, hay que buscar los probables responsables, que en este caso pues son los imputados, y aprobar esa teoría del caso, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ya se pasa a ser sujeto del derecho penal un acto, obviamente, pues, donde fue el ser humano, pues tuvo, obviamente, pues se estuvo involucrado, ¿no? Independientemente, aunque haya sido involuntario, aunque hay
yo estaba limpiando una pistola y pues le di, o sea, jalé el gatillo sin querer, ¿no? Y pues obviamente pues, lo ocasionó un accidente, ¿no? Es decir, impacté a una persona, la cual hizo que perdiera la vida. Entonces, aunque haya sido involuntario, de todas maneras, el delito no es distinto, ¿no? Sigue siendo homicidio. Simplemente, bueno, pues ya lo van a revisar o lo vamos a revisar en derecho penal. Obviamente las atenuantes o las agravantes, ¿no? Las atenuantes puede ser, bueno, es un primo delincuente que es eh, un infractor de la ley por primera vez, eso es a lo que se refiere un primo delincuente, o ese tipo son atenuantes, ¿no? Pues es un delito, sí es un delito grave, ¿no? Porque es privar de la vida a otra persona, pero al no haber el dolo, pues fue un delito imprudencial, ¿no? Realizado, pues obviamente sin la voluntad del que interviene. Y es ahí donde se empieza a estudiar otras circunstancias. Esto ya lo vamos a dejar de lado, el estudio para mañana, porque es relativo al derecho penal. Sin embargo, el derecho civil, veamos cómo también lo, lo registra, ¿no? De forma genérica, ese delito es un acto jurídico, ¿sale? Entonces, sí, es un acto jurídico que es tipificado por la ley penal, ok. Pero si es una muerte natural, es decir, pues ya estaba a gran edad, por ejemplo, tenía una enfermedad, se durmió y ya no amaneció. Entonces, pues también se certifica, ¿no? Esa circunstancia y así mismo, ¿no? Tuvo bienes, obligaciones en vida, qué fue lo que dejó pendiente relativo o importante para el derecho. Entonces, ese tipo de circunstancias nos puede dividir entre un hecho jurídico y un acto jurídico, que a su vez, este mismo párrafo nos da más información, que es información yo creo que muy importante, hay que tomarla en cuenta, porque dice que esta voluntad se hace con la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir un derecho o una obligación. Son 4 actos distintos, ¿sale? En el cual vamos a ver más adelante, la ley también lo contempla de esta manera. De hecho, la ley contempla a su letra la creación, la transmisión, la modificación o la extinción de derechos y obligaciones. Y le da un nombre en realidad, ¿no? A todas esas circunstancias y a los contratos también tienen parte de relación en esto, ¿no? Entonces, hay que poner especial atención en estas 4 acciones, ¿sale? Entonces, bueno, en donde esa manifestación de la voluntad produzca el efecto deseado. Puede producir el efecto deseado o no. Ahí sí tengo pues las reservas, ¿no? En relación a la narrativa de este autor. Eh, Produzcan el efecto deseado, tal vez es lo natural, ¿no? Que nosotros queremos hacer. Realizamos un acto esperando que surtan ciertos efectos, pero en otras ocasiones pueden ser efectos que ni siquiera pues teníamos idea que sucederían o que no sucedieron de la manera en que teníamos planeado. Entonces cambia el resultado, ¿no? El cambio del resultado puede impactar también en, en si es lícito o no, ¿sale? Que es lo que viene básicamente hasta acá abajo, ¿no? Los actos involuntarios que pueden ser lícitos o ilícitos y también actos jurídicos que pueden ser lícitos o ilícitos, en el cual, bueno, ya el hombre sabe, ¿no? Si realiza una conducta o aunque no lo sepa, ¿no? Por ahí tenemos un principio general del derecho en el cual establece que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, no me salvo, ¿no? Al final del día, si caigo en un supuesto jurídico que la ley contemple importante, sancione, infraccione, pues obviamente también voy a ser sujeto, lo sepa o no lo sepa, ¿no? Este, entonces, hasta aquí con esta parte, creo que este párrafo es muy importante el poder, tiene muchísima información, es un párrafo relativamente corto para todo lo que significa. Entonces, pues la presentación me parece ya obra en la plataforma, si no me aseguro de ello para que la tengan ustedes presente, dado que ya la vamos a terminar y continuar con la otra ya más relativa y específica a la ley. Entonces, tenemos así que son fuentes de las obligaciones los actos y los hechos jurídicos que producen consecuencias jurídicas, estableciéndose una clasificación de las mismas en fuentes contractuales y fuentes extracontractuales. Las fuentes contractuales son precisamente aquellas obligaciones que nacen en virtud
de la celebración de un contrato o de un convenio, y las extracontractuales son todas aquellas obligaciones que no se derivan de la celebración de un contrato ni de un convenio, sino por una declaración unilateral de la voluntad en virtud de una gestión de negocios por enriquecimiento ilegítimo o bien responsabilidad civil. Recordemos también por ahí que la parte de la tarea pendiente que se encontraba no solamente era diferenciar hecho jurídico y acto jurídico. Acabamos de, en menos de 2 párrafos, en este momento, de presenciar palabritas que tenemos que tener claras al día de hoy, que es lo ilegítimo y por ahí también parte de ser lo ilegal, eh, lo ilícito. Entonces, hay que diferenciar si es que las podemos manejar como sinónimos o tienen sus diferencias. Entonces, por ahí también esa parte queda pendiente, ¿sale? Bueno, aquí lo que creo que es muy rescatable es precisamente separa o diferencia el contrato del convenio. Entonces hay que tomar muy en cuenta que no significan lo mismo, ¿sale? Van de la mano, por supuesto que van de la mano. Es más, si no se produce, no es una regla genérica, toda regla tiene su excepción, pero si no se produce uno, en ocasiones es complicado que se produzca el otro, ¿no? Entonces sí tienen mucha relación, pero no tienen, digamos que los mismos efectos jurídicos, ¿sale? Eso lo vamos a entender más adelante. La ley lo explica bastante bien y pues eso no creo que haya tanto problema en saberlos distinguir, ¿sale? Y bueno, de aquí ya vamos a remitirnos a las disposiciones legales vigentes. Aquí puse remítase al Código Civil para el Estado de México, sin embargo, me gustaría iniciar con el Código Civil Federal para que por ahí empecemos a, pues obviamente desde una legislación federal y después aterrizamos a una legislación local. ¿Sale? En este momento también me voy a dar la tarea de compartir la otra presentación. Esa ya también, bueno, de hecho esta la descargué, la trabajé en otra computadora, entonces la subí a la plataforma para poderla descargar. Entonces es así, ya estoy segurísima que ya ahora en en la plataforma, en el apartado de Derecho Civil, me parece que es en la lección 3, ahí la podemos encontrar, se denomina contratos civiles, ¿no? Y la voy a abrir en este momento para poder, pues, atender los requerimientos ahora sí de esta fuente importante de las obligaciones que son los contratos. Y de hecho sí son bastantes bueno, bastantes diapositivas en esta presentación. No la vamos a agotar definitivamente hoy, tal vez nos lleve 2, 3 clases. Por eso es importante de repente que veamos la parte hilada, porque si nos perdemos o nos atoramos en algo, es a veces complicado volverlo a retomarlo o aclarar esas dudas, pues más adelante, ¿no? Entonces, para esto, pues, permítanme un segundito, voy a compartir, bueno, a dejar de compartir y compartir nuevamente, pues, otra presentación distinta. Ok, bueno, ya, me parece que ya se ve. Si se cambia o no de presentación, me haces favor de decirme, Javier, si no se ve. Yo cuento con que ya se ve lo que yo estoy, bueno, que se está reflejando en pantalla lo que yo estoy viendo, que es la otra presentación que se denomina contratos como fuente generadora de las obligaciones y que, bueno, contiene 34 diapositivas la presentación. Todo es relativo a la figura del Código Civil Federal, la figura de las obligaciones en su libro cuarto. El Código Civil Federal, así como los otros códigos civiles de las entidades federativas, se suelen seccionar o dividir para, obviamente, pues también que no exista, hay diferentes actos, diferentes hechos, diferentes figuras jurídicas que regula el Código Civil. Entonces, para no, obviamente, para llevar un orden dentro de la propia ley, lo divide en libros, primero, en
puede ser después del libro, aunque pues entiéndase, ¿no? Que el libro pues parte de ser del mismo código. Libro cuarto, entonces entiéndase que hay un libro tercero, entiéndase que hay un libro segundo, entiéndase que hay un libro primero. ¿Sale? Entonces el libro cuarto es el que obviamente pues arroja o está titulado como de las obligaciones. La primera parte, entiéndase que hay una segunda parte. La primera parte está encaminada a las obligaciones en general y de ahí nos secciona a un título primero, que son fuentes de las obligaciones. Entonces, veamos, la propia ley básicamente ya nos está arrojando, ¿no? El capítulo primero o el capítulo 1, los contratos. Entonces, es un requisito sine qua non revisar contratos cuando se están viendo obligaciones. ¿Ok? Bueno, entonces así se divide. Encontramos cómo lo podemos ubicar también fácilmente. Bueno, aquí coloco los artículos precisos y hay que recordar que obviamente toda esta presentación es del Código Civil Federal. No hay ninguna otra ley actualmente en esta presentación que estemos haciendo la comparativa para que no nos confundamos en relación al fundamento jurídico, pues obviamente el preciso, ¿no? Que es del Código Civil Federal. Entonces, todos los artículos mencionados son del Código Civil Federal. ¿Sale? Aunque de repente omita y ya, porque son varios artículos en esencia. Entonces, voy a empezar del 1792 y bueno, pues ahí vamos a terminar no solamente por decirlo en este momento al 1859. Entonces, vean cuántos artículos vamos a revisar, vamos a interpretar y de ahí la propia ley también nos, no solamente pues es importante estudiar la doctrina obviamente pues complementa muchísimo la ley, pero pues es más importante todavía interpretar y revisar la ley, ¿sale? No aprendernos de memoria pues en qué artículo viene tal cosa, eso en realidad puede ayudar, pero no es indispensable, ¿no? Para el ejercicio de la profesión. Simplemente, pues, saber distinguir las figuras jurídicas, saber ubicarlas en el Código Civil. Ah, ok, sé que está en el libro cuarto, o tal vez sé que está dentro del Código Civil, entonces empiezo a revisar. En algún momento en la carrera de Derecho, me acuerdo que vimos contratos, necesito, tal vez, ¿no? En algún momento necesito redactar un contrato, entonces por ahí busco los fundamentos jurídicos. Es muy importante, ¿no? En este caso, por haber contractual en todo sentido y sobre todo en la práctica, pues poder entender e interpretar estas, pues estos numerales, ¿no? Estos artículos, estas normas jurídicas. Entonces partimos del 1792 y así inauguramos pues este maratón pues, de artículos en esencia, ¿no? En donde, y hay que tener en cuenta que la presentación anterior, en uno, y dije, pues hay que tomar en cuenta que convenio y contrato no es lo mismo y que el código nos va a dar la respuesta, es aquí. Entonces, pues para que no nos vayamos muy lejos y no se pierda esa idea, el convenio, ojo, esta es una definición legal. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Veamos, obviamente, analizando esta pequeña parte o esta pequeña oración en donde dice que el convenio es el acuerdo de dos o más personas, ¿ok? No puede existir un convenio de una sola persona. Entonces, eso es a lo que se refiere un convenio. Un convenio no es lo mismo que un contrato, y lo dije, ¿no? Entonces, que el convenio, entiéndase como el acuerdo de dos o más personas que tiene 4 efectos distintos, que lo mencioné también en la parte doctrinal que el autor abordó en la presentación pasada, es la creación, la transmisión, la modificación y la extinción de obligaciones. Aquí el Código Civil y está actualizado. Hay que también tener en cuenta que sean pues artículos actualizados. Regularmente es difícil que cambie la sustancia, pero no es imposible. En ocasiones pues cambiar el procedimiento, pero esto pues está ya bastante regulado de hace muchísimos años, entonces es difícil, ¿no? La última edición de Teoría General de las Obligaciones nos sigue sirviendo como a la actualidad, ¿sale? Aunque se haya emitido muchos años atrás. Entonces, este convenio solamente se refiere a las obligaciones y que las crea, las transfiere, las modifica o las extingue y
esto a través de un acuerdo de voluntades de dos, mínimo dos personas o más. No nos dice un límite, sale dos o más personas. El artículo subsecuente, que es el 1793, implica los convenios que producen, ojo aquí, o transfieren las obligaciones y derechos, aquí ya engloba las obligaciones, tanto derechos, toma el nombre de contrato, ¿sale? Entonces aquí ya la similitud y la diferencia en dos artículos entre un contrato y un convenio, ¿sale? Los convenios, entonces me está diciendo que un contrato es un convenio, ¿sale? Viéndolo desde este punto de vista, el convenio es el género, ¿sale? Y el contrato es la especie. Entonces, el contrato es una especie de convenio, porque dice que los convenios que producen o transfieren, aquí me está dando dos de las cuatro acciones que contemplan los convenios, ¿sale? Los convenios que producen, es decir, si lo transferimos de esta manera, es la creación, es lo mismo, ¿no? Que se refiere a que producen, que crean o transfieren. Aquí me está dejando de lado la modificación y la extinción, ¿sale? Los contratos no hacen eso, los contratos no modifican, no extinguen, solamente crean y transfieren. Es lo único que hacen. Si yo me encuentro un documento titulado como se titule, puede ser contrato y en realidad su función sea la modificación o la extinción, no es un contrato, es un convenio. ¿Sale? Un contrato es una especie de convenio, ¿sale? Pero no, aquí el Código Civil Federal creo que es muy claro y si no, pues bueno, buscamos clarificar esta parte. Entonces la interpretación es bastante importante y oportuna, ¿no? Entonces el contrato es una especie de convenio que solamente crea y transfiere, pero aquí derechos y obligaciones. Entonces aquí sí, el convenio por ahí solamente nos atiende a las puras obligaciones. ¿Por qué? Pues porque es una fuente generadora de las obligaciones, ¿sale? Entonces, el artículo subsecuente, estos dos artículos creo que son reveladores para saber distinguir entre un contrato y un convenio. Entonces, solamente hay que tener en cuenta, hay que tener presente que tienen rasgos similares, pero no son lo mismo. El contrato no abarca la modificación ni la extinción de derechos y obligaciones. Eso únicamente lo hace el convenio. Entonces, un convenio puede modificar un contrato. ¿Por qué? Porque el convenio digamos que lo tiene todo, ¿no? Yo firmo, y esto voy a ejemplificar para que quede mucho más claro, yo firmo un contrato de arrendamiento, ¿no? A lo mejor yo soy la inquilina y lo que se conoce como mi casero o mi arrendador, y si por ahí tenemos todavía dudas, vamos a entrar más al específico, y esto pues más adelante, por eso dije que era muy largo el tema de contratos, pero vamos a entrar al estudio de cada uno de los contratos, ¿sale? De las clases, de los tipos de contratos. Entonces, son temas más profundos, pero si por ahí tengo dudas, si vieron El Chavo del Ocho, es un clásico de la televisión humorística mexicana. El señor Barriga es el arrendador y don Ramón es el arrendatario. Por ahí si nos confundimos en quién es el arrendador, básicamente, pues tal vez sonara burdo o lo que sea, pero pues sirve, ¿no? Para que podamos identificar las figuras. Entonces, si yo soy la inquilina, entonces tengo la calidad de arrendataria, ¿sale? Mi casero, el que me cobra la renta, que es el arrendador, por ahí firmamos un contrato, y ojo con lo que estoy diciendo, un contrato de arrendamiento, ok. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. Híjole, a los 4 meses cambia mis planes, ¿no? Por ejemplo, ¿sabe qué? Me cambiaron de sede de trabajo, un ejemplo, ¿no? Y tengo que dejar la vivienda. Entonces, el contrato tal vez me obligaba a mí a estar pagando y cubriendo pues una mensualidad durante 6 meses, ¿sale? Pero tal vez, ¿no? Esta circunstancia, al ser modificable, y ojo con lo que estoy diciendo, puede ser modificable, pero eso a través de un convenio. Entonces lo platico porque un convenio obviamente es el acuerdo de dos personas. Y oiga, pues deme chance, ¿no? Es que no voy a cumplir los 6 meses, esto pues no lo tenía previsto, me trasladaron de sede, entonces pues me va a quedar muy retirado, entonces ya no tiene caso que siga rentando, ¿no?
desocuparé o estaría desocupando en 1 o 2 semanas. Entonces el arrendador puede tomarlo en consideración. Sí, sin problema, podemos terminar el contrato anticipadamente. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, de un contrato pasamos a un convenio que modificó. Entonces, modificó ¿qué? El periodo de duración y extinguió, en este caso, ya la obligación, una vez que ya nada más págame la renta del cuarto mes o del último día que te quedes, o la parte proporcional, si es que ya empezó a correr la otra renta, y sin problema, ¿no? Me lo desocupas y pues ya veo quién más lo puede ocupar. Entonces, en ese sentido, firmamos un contrato, lo modificamos y lo extinguimos con un convenio. Esa es la diferencia. ¿Sale? Espero que haya quedado clara. Si no, en cualquier momento me puedes irrumpir, Javier, para poder manifestarte, ¿no? Sonó un poquito raro eso, pero así es. Sí, sí lo entiendo, profesora. En Ok, este caso, bueno, dentro de ese contrato que se manifiesta obviamente dentro de cláusulas que se hacen, se entrega o el inmueble se entrega en condiciones obviamente óptimas, que son las cuales tendría que regresar el arrendatario, ¿no? De igual manera. así es. Eh, en el caso de que no se hiciera, podría proceder en cuanto a que obligarlo legalmente a que lo dejara como lo tomó al principio. Ok, sabes, son cuestiones en realidad, pues, importantes, ¿no? Interesantes el hecho de decir cómo se dan las circunstancias en las cuales se llegó a un acuerdo, porque todo esto tiene que impactar, ¿no? De cómo te lo entrego, en qué circunstancias, qué sucede si por ahí tiene un daño, un deterioro, hay una modificación. Entonces todo esto cambia y todo esto se tiene que contemplar, ojo, en el contrato, no en todos los clausulados. Esto lo vamos a ver más adelante, pero en relación y adelantándome un poquito a tu pregunta, por supuesto. Entonces, en cuestión obviamente el contrato, la creación y obviamente pues la transmisión de derechos y obligaciones es de ambas partes. Entonces, ambas partes van a tener derechos y ambas partes van a tener obligaciones, ¿no? En el sentido en el que estamos tratando, pareciera que el que tiene la desventaja, pues es el arrendatario. Sin embargo, obviamente un contrato puede ser equitativo, si no pasaría a ser un contrato afectado de nulidad, entonces, o inexistente. Eso es muy importante porque vamos a ver, obviamente, el consentimiento, todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi inmueble estaba en buenas condiciones y lo estás abandonando y mira las condiciones en las que me lo estás regresando, ¿no? Entonces, para ello pueden haber diversas circunstancias aquí, Javier. En una es que al principio se suele, eso es sería lo que es lo correcto, dar un depósito. El depósito es como puede consistir en una cantidad en específica de un monto de dinero, puede ser una renta adelantada o 2 o 3, esto depende obviamente pues del acuerdo al que lleguen las partes, en el cual te dice, sí, sí, sin problema, te lo rento durante 6 meses, pero entrégame un depósito de una renta adelantada. Entonces es la renta adelantada y aparte corre tu primera mensualidad. Es como si estuviera pagando doble al principio, pero esto no es así. El depósito se queda en garantía porque es, obviamente, en caso de que yo me atrase por una renta o en caso de que existan reparaciones que hacerse, el arrendador puede tomar de ese dinero y obviamente todo esto está estipulado, está redactado en contrato, ¿sale? Entonces puede tomar de ese dinero para poder cubrir o subsanar estas faltas, ¿no? Si alcanzara, pues perfecto. Si sobrara dinero, se le regresa el restante al arrendatario. Si no hubo ninguna modificación, pues se le regresa de forma íntegra, ¿sale? Pero si lo hubo, pues se toma lo que es necesario. Si hace falta, evidentemente se le requiere que cubra lo demás. ¿Qué pasa si no quiere cubrir lo demás? Pues evidentemente puede caer en una responsabilidad civil, ¿no? En el cual se puede muchas personas, ¿no? De buena gana a lo mejor no se hace, ¿no? Es decir, sin que a veces somos un poquito renuentes a hacerlo voluntariamente, no sabemos, ay, no, sí, le fregué la llave del baño, este,
pues por ahí las chapas, le di un llegue a un poste o a una trave o pues a lo mejor, ¿no? Ese tipo de circunstancias pasan y sabes que es tu responsabilidad, pero no lo, o sea, a veces muchas personas no se hacen responsable de esto, ¿no? Entonces en este caso se niegan al pago, ¿no? O argumentan no tener o etcétera. Entonces regularmente se le exige, ¿no? A través de un juicio. Entonces, lo que, lo que orilla al arrendador es, y eso también depende, ¿no? Si a lo mejor la cantidad o el monto es pequeño, no vale la pena iniciar un juicio por tan pequeño monto, ¿no? A lo mejor me gasto más en, por ahí en los honorarios del abogado, me gasto más en el tiempo que tengo que esperar, que en realidad en lo que voy a recuperar. Entonces, esto pues siempre es a consideración de la parte de la parte de la cual nace el derecho, ¿no? Y en la otra, obviamente, pues la obligación. Cuando obviamente pues nace una obligación, a su vez también un derecho. Entonces, obligación del arrendatario de cubrirme lo que pues descompuso, ¿no? Ya sea que lo repare él contrate el plomero, que contrate el albañil, que resane, que esto, lo otro, lo deje en las condiciones como obviamente se le entregó, o con el dinero, ¿no? Para que obviamente el arrendador se haga cargo de estas reparaciones. Entonces, conlleva muchísimo, lo vamos a ver más adelante en el clausulado, todo esto, pero es muy importante primero pues saber distinguir entre un contrato primero y un convenio, ¿no? Este, y bueno, continuando un poquito con esta parte, entonces el artículo 1794 a la letra pues dice, bueno, a la letra eh, contempla, ¿no? Porque me acuerdo cuando esto, un pequeño comercial, en el momento en el cual tal vez sí sea lo correcto, ¿no? En la lengua mexicana o en la lengua española, obviamente pues una ley no dice, porque una ley no habla, ¿sale? Entonces la ley contempla, la ley estipula. Entonces el 1794 estipula a la letra. Para la existencia del contrato se requiere, primero, consentimiento, segundo, objeto que pueda ser materia del contrato. Entonces, hay que entender que para los contratos y en esencia, sabiendo que un contrato es un acto jurídico, para este acto jurídico en esencia, ¿qué se necesita para que cobre vida, para que tenga vida un contrato? Bueno, pues que existe el consentimiento de las partes, ¿no? Ok, ¿por qué de las partes? Bueno, porque obviamente es un acuerdo de dos o más voluntades. Entonces, al ser un acuerdo, es lógico, ¿no? Que obviamente deben existir consentimiento o voluntad de ambas partes de estar conformes, ¿no? A mí no me pueden llegar a obligar a firmar un contrato o a celebrar un contrato, porque hay contratos verbales, hay contratos escritos, celebrar un contrato que yo ni quiero, ¿sale? Entonces es importante la voluntad para que exista. Entonces, ¿qué pasa si yo firmo algo y no estoy de acuerdo? Lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ojo aquí, ¿no? Con los elementos de existencia, el consentimiento. Si no hay consentimiento, no hay contrato. Entonces, en algún momento se intente a lo mejor exigir la obligación, tal vez no cumplo porque yo ni siquiera estaba de acuerdo, ¿no? Porque me obligaron, porque esto, porque lo otro. Entonces, porque me engañaron también, ¿no? Puede ser. Entonces, en esas circunstancias, el contrato puede llegar a ser inexistente. ¿Por qué? Porque le hace falta el consentimiento. Asimismo, como el objeto, ¿no? A lo mejor hay consentimiento, pero si no hay objeto que pueda ser materia de contrato, sencillamente no hay contrato, ¿sale? Entonces son los elementos que el Código Civil Federal nos contempla como requisitos indispensables para que exista un contrato, ¿sale? El consentimiento y el objeto que pueda ser materia del contrato. En referencia nuevamente a un contrato de arrendamiento, pues obviamente, ¿cuál es el objeto? El inmueble que va a ser arrendado. Entonces, voy a transmitir la posesión, no la propiedad. Si fuera la transmisión de la propiedad, entonces dejaría de ser un contrato de arrendamiento y pasaría a ser un contrato de compra y venta. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, por la naturaleza de los propios contratos. Más adelante vamos a ver cuántos tipos de contratos, las clasificaciones. Es muy interesante en realidad.
todo esto y es muy largo. Entonces, veamos la cantidad de artículos que vamos a analizar y todos ellos tienen obviamente pues su manera de poder interpretarlo e interpretar y aplicarlo ya a su vez, obviamente pues en la práctica es yo creo que pues básico, ¿no? Poder realizarlo. Entonces, ¿cómo saber en su momento determinado si llega una persona a pedirnos una asesoría? No, pues es que me pasó, obviamente los casos ahí sí, ¿no? De la vida real, ¿no? Me pasó esto y esto, firmamos un contrato, pero yo no estuve de acuerdo, me pasaron estas circunstancias que me obligaron a firmar, pero yo no quería o yo no estaba convencido, pero me presionaron esto, lo otro, entonces están viciando mi voluntad, ¿no? Entonces puede haber nulidad en el contrato, puede haber inexistencia en el contrato. Y esto también lo vamos a diferenciar, pero más adelante. Ok, el artículo... Pregunta, profesora, nada más pregunta. Ajá, dime. En este caso, bueno, en un contrato de arrendamiento, para hacerlo válido en un juicio, ¿requiere el arrendatario estar dado de alta en Hacienda para darle certeza a su contrato? ¿O no es necesario que esté dado de alta en Hacienda? Es que mira, híjole, es complicado, ¿no? Te podría decir que te estaría dando una respuesta y no te estaría dando una respuesta, porque eh, tú puedes exigir el derecho civilmente. En realidad son ramas jurídicas distintas, ¿sale? Entonces, no es menester que estés dado de alta en Hacienda, como obviamente, pues, con esta calidad, ¿no? Eh, porque esto se refiere obviamente a tu tipo de ingresos que tienes, ¿no? Como arrendador, a lo mejor sí, por supuesto, lo tengo que declarar al SAT porque pues, estoy obligado, ¿no? El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me obliga, ojo con esto, todos los mexicanos están obligados o tienen la obligación de contribuir al gasto público. Obviamente, pues esta parte, el fisco se encarga precisamente de fiscalizar ese tipo de circunstancias. Entonces, esto es materia fiscal, pero existe mi ingreso, parte de un contrato civil. Puede ser un contrato civil, puede ser un contrato mercantil, por supuesto, y Hacienda va a estar sobres en todo, ¿no? En todo lo que implique dinero, ingresos, ingresos, este, puede estar obviamente al pendiente. Sin embargo, no es impedimento, es decir, ay, no, es que no está dado de alta en Hacienda, mejor no demandes. ¿Por qué? Pues obviamente puede tener consecuencias fiscales, pero esto no quiere decir que demerite o que afecte obviamente la existencia de tu contrato. ¿Por qué? O que afecte de nulidad tu contrato, porque el Código Civil es muy claro. Es existente si hay consentimiento, es existente si hay objeto del contrato. Entonces, no me está diciendo, pero también para que exista, debes estar eh, al corriente de tus obligaciones fiscales. Si no, tómala, no existe. Entonces, sería pues mucho más complicado porque una materia te está obligando a otra y entonces deben estar ligados. A todos los ciudadanos debemos en realidad pues estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales, en muchas circunstancias, ¿no? Respetar eh, muchos el reglamento de tránsito. Entonces, todo esto desprende muchísimas cosas, pero no es necesario para que pueda producir sus efectos jurídicos en juicio y a su vez un juez puede ordenar, se le tiene que restituir, te le tienes que pagar las rentas que no le pagaste, le tienes que pagar el detrimento, el daño que sufrieron los inmuebles, le tienes que pagar los gastos del juicio, le tienes que pagar los honorarios del abogado por tramitar este juicio, puede ser, y entonces te condenan a eso, ¿no? Y no es necesario que el arrendador, eh, estoy hablando civilmente, obviamente pues tenga esta calidad en Hacienda, ¿no? Pero sí debería hacer lo correcto. Es más, el juez puede darle vista a Hacienda, ¿no? Pero eso ya son otros problemas. Eso no te va a librar, aunque ya soy beneficiario de esta parte, pero eso no me va a librar de mi requerimiento, de mi invitación por parte de Hacienda a modificar o a regularizar mi situación fiscal. En realidad, Hacienda no es tan gacho, ¿no? Si lo queremos decir de esta manera, o tan mala onda, porque empiezan con invitaciones, requerimientos. Bueno, ya si nosotros empezamos a hacer, pues como que más conchita en relación a, sí, ¿no? Si no me llega un requerimiento, pues no lo declaro.
Entonces, igual, las reformas fiscales ya son todavía más, para el 2022, ya están pues más al pendiente de, obviamente, pues, inclusive de eh, de tus FDIs, a lo mejor de tus facturas que estás emitiendo, ¿no? Entonces ya tienen que tener más datos, tienes que actualizar tus datos, o sea, está más todavía, ¿cómo decirlo?, más fiscalizador por ahí el fisco, ¿no? Movimientos en tarjetas o en cuentas bancarias también tiene, obviamente, pues tiene estrecha relación con todas instituciones bancarias, ¿no? Entonces, todo, fisco se puede llegar de toda institución, de toda información. Para el fisco no hay obstáculos para poder en determinado momento cobrar su crédito fiscal si es que lo existe. Entonces, pero esto no me impide en realidad que yo pueda cobrar un crédito civil o un crédito mercantil en su momento. Digo, si el fisco no lo requiere en su momento o si ninguna autoridad se comunica entre sí, pues no hay problema, digamos que ya la libraste y siguen produciendo sus efectos civiles. Sin embargo, bueno, ya la cuestión fiscal es otra rama de otra materia y pues a lo mejor derivado de algo que sucedió, de un conflicto con tu arrendatario, pues ya también tienes por ahí que arreglar, ¿no? Situaciones con el fisco, pero eso es independiente, independiente y dependiente, ¿no? Una generó otra, pero no significa que primero tenga que estar bien con el fisco para poder cobrar por ahí una deuda civil o una deuda mercantil. Ese es el tema. Por eso sí están ligados, pero no es necesario cumplir uno para estar eh, de acuerdo con otro. De hecho, en ocasiones, incluso los propios juzgados, también los propios juzgadores, emiten oficios al SAT, al registro público de la propiedad, a la institución, digo, a cualquier institución que le pueda, cualquier autoridad que le pueda auxiliar para lo que requiere, obviamente también es importante. En los juicios, por ejemplo, en los juicios mercantiles, te piden el RFC de las partes, ¿no? Que lo manifiestes. Entonces, tanto de la parte actora como de la parte demandada o de las partes involucradas, ¿no? Pueden ser varios actores, pueden ser varios demandados, o puede ser uno y uno, o un actor contra varios demandados, o varios actores contra un demandado. O sea, independientemente de quién contra quién, el RFC de todos sale. Y esto obviamente pues también relativo pues a reformas que pueden por ahí haber en en los propios códigos procedimentales de cada una de las materias, ¿no? Y obviamente el mercantil pues es importante y casi podría decir que vital, ¿no? Porque la parte del apartado mercantil es precisamente los actos jurídicos que conllevan lucro y especulación. Entonces, el lucrar con una cantidad en específico, es decir, ser comerciante, ¿no? Ese es mi negocio, esa es mi actividad económica. Entonces, se refiere a tu actividad económica. Entonces, Hacienda por ahí debe estar pues al pendiente, ¿no? Entonces, que las propias leyes ya te le den esta facilidad a Hacienda, obviamente, pues, ¿para qué quiere una autoridad judicial el RFC? A la autoridad judicial en realidad no le sirve absolutamente de nada. Sin embargo, la ley te establece los requisitos y para los efectos legales a los que haya lugar. Entonces, remítase un oficio a Hacienda con búsqueme, ¿no? A esta persona para localizar su domicilio o de alguna manera algo que requiere la autoridad. No quiero saber, tiene una deuda, obviamente pues también sus obligaciones fiscales, su domicilio fiscal, necesito localizarlo, ¿no? Puede girar oficios al INE, puede girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, entonces tiene una deuda, tiene que pagarla. Independientemente de que tenga deuda con el fisco, independientemente de que tenga deuda con otras personas, aquí por ejemplo, ¿no? En este juicio se está ventilando esto y pues gírese los oficios. Entonces, entre autoridades se comunican de repente. Sí puede caer en una circunstancia en la cual en un arrendamiento, sobre todo si son arrendamientos mercantiles, pero tiene la esencia de un arrendamiento civil. Entonces, pero obviamente el objeto es distinto, ¿no? Conlleva un lucro, conlleva una especulación, a diferencia de un arrendamiento civil. Por ahí también vamos a empezar a diferenciar en su momento los contratos civiles de los mercantiles. No es lo mismo una compraventa civil que una compraventa mercantil. No es lo mismo un arrendamiento civil que un arrendamiento mercantil.
Entonces todo ello tiene su diferencia, ¿no? Pero sí, en realidad las propias leyes pueden estar conectadas y en su momento las autoridades comunicarse y pues de ahí desprender también tus obligaciones fiscales, no solamente tus obligaciones contractuales o tus derechos contractuales, sino también tus obligaciones pues fiscales, ¿no? Y también a su vez tenemos derechos fiscales, ¿no? A asesoría jurídica, obviamente pues a ponernos al corriente. Al SAT en realidad no le importa mucho eh, privarte de la libertad a menos que ya sea muy necesario. Te da muchos requerimientos, te da muchas oportunidades, ¿no? Te invito a que regularices. Se requiere, se notifica y ya viene, te puede llegar con embargos, te puede llegar muchas circunstancias, pero todos ellos son como que alertas, ¿no? Ya al último, si de plano no tienes o no quieres pagarle a Hacienda, pues ahí únicamente, pues, lo único que le queda a Hacienda, pues ya no le puedo sacar dinero, el dinero que me debe, entonces eh, se te imputa el delito de defraudación fiscal, ¿no? Que obviamente pues implica tanto la reparación del daño, implica la privación de la libertad y esto pues es el último objetivo de Hacienda. A Hacienda no le sirve tener gente en la cárcel, sino más bien recuperar el crédito fiscal, ¿no? Para pues sus propios, eh, pues sus fines, ¿no? Que es en realidad pues el erario público, dirigirlos y a su vez pues que esto se dirija al gasto público. Bueno, de ahí termino esta diapositiva y nos vamos a quedar pendientes con de la capacidad de las partes, ¿no? Que por ahí también hay que recordar un poquito, en Civil 1 vimos la capacidad jurídica, ¿no? Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Entonces, son temas que ya tenemos que tener asimilados, que tenemos que tener claros. ¿Por qué? Porque van a salir más adelante, ¿no? Entonces, a ver, van a salir en contratos, por supuesto. Acto jurídico también lo habíamos visto en Civil 1. Entonces, todo esto va a impactar en diferentes ramas, ¿no? En diferentes materias, más adelante los vamos a utilizar. Entonces, tienen que quedar claros esos términos, esas definiciones legales, ¿no? Entonces, el 1795, el contrato puede ser invalidado, y ojo con lo que estoy diciendo, por 4 circunstancias. La primera, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. ¿Cuáles son los incapaces? Recordemos, menores de edad o interdictos, que son mayores de edad, que ya tienen o deberían tener una capacidad de ejercicio por tener la mayoría de edad, pero que pues tienen por ahí un problema, ¿no? Un problema, pues, que les impide de alguna manera poder emitir o a lo mejor consentir las acciones que están realizando y tener conciencia de lo que están haciendo. Entonces puede impactar perjudicialmente en ellos o en otras personas. Para eso necesitan obviamente pues un representante legal y esto pues los hace incapaces legalmente aunque tengan la mayoría de edad. Otra por vicios del consentimiento. Y ahí es a donde vamos a entrar más adelante a los vicios del consentimiento, cuáles son, pero hago una pequeña referencia en el sentido que dije, es que me obligaron, yo no quería, me obligaron. Entonces, están viciando mi voluntad, están viciando mi consentimiento, yo no quería, ¿sale? Entonces, el punto, si tú no quieres celebrar un acto jurídico, así como pues cualquier acto, ¿no? Tiene que ser consentido, tú sabes cuáles son las consecuencias o no. Entonces, está viciada mi voluntad, está viciado el contrato. La validez, la validez, ojo, porque dice el contrato puede ser invalidado. A lo mejor sí existe, pero puede ser invalidado. ¿Por qué? Porque hay vicios en el consentimiento, porque no eras capaz al momento de contratar, porque el objeto no era lícito. Entonces, puedo hacer un contrato de compra y venta, pero si compro y vendo estupefacientes, por supuesto, sí hay voluntad, sí, ok, hay objetos, sí, pero no es lícito. Entonces, obviamente también atendiendo a ello, pues tiene relación esto. El cuarto es porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma en que la ley establece. Puede ser un requisito de validez en el cual se puede perfeccionar, pero mientras puede causar una nulidad relativa, una nulidad absoluta en un contrato, vamos a verlo más adelante. De hecho, bueno, que sea una pequeña investigación para más, bueno, para la sesión, bueno, para esta semana, ¿no? Para la otra,
que son conceptos, simplemente concepto de nulidad absoluta y nulidad relativa en los contratos civiles. ¿Sale? También lo voy a aperturar en la plataforma. Espero hoy no se me olvide, para que puedan subir su actividad. Y el 1796 dice, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe y al uso de la ley. Bueno, pues como vemos, puede ser un contrato imperfecto, pero se puede perfeccionar siempre y cuando pues yo lo ratifique o en su momento también que cumpla con algo que me faltó, ¿no? A lo mejor me faltó la parte de elevarlo a escritura pública. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son los que se tienen que elevar a escritura pública. No lo hice privado. Entonces, lo puedo perfeccionar. ¿Existe el contrato? Sí, pero está viciado, ¿no? Hasta que no lo perfeccione, no va a surtir los efectos que yo pretendo que surtan. Y por último, el artículo 1797 dice la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al árbitro de uno de los contratantes. ¿Sale? Esto quiere decir, si no sería un contrato leonino. A ver, yo pongo todas las condiciones y tú nada más tienes que aceptarlas y cumplirlas, ¿no? Entonces, eso no, tampoco no es correcto. Y el Código Civil lo especifica de esta manera. Nos quedamos en la capacidad. Más adelante, pues vamos a ver qué es lo que la ley el Código Civil Federal en esencia contempla como una capacidad, ¿sale? Dentro de lo que son los contratos de forma específica. Ya vimos en su momento mucho sobre la capacidad, pero ahora aterrizada a contratos civiles. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario, Javier? Nada más de lo de la investigación, dijo que había que checar lo que era nulidad absoluta y cuál otra, En sí, nulidad relativa. relativa. Ajá, relativa y absoluta. Nada más, conceptos de esas partes. Ok. Referencias, por favor, con fuente, trata de ser fuente fidedigna y en formato APA, ¿no? Por ahí. Y una pequeña conclusión, o sea, aunque sean 2, 3 párrafos, pero esto implica a nosotros analizar, ok, este autor pues refiere a esta parte, ¿no? Que la nulidad absoluta es esto. Entonces, ¿yo qué opino al respecto? ¿O cuál es mi conclusión? Una pequeña conclusión y esa es toda la tarea de la semana para esta materia, ¿sale? Ok, profesora, está bien. Bueno, pues entonces te agradezco mucho la atención, la participación y de poderse, pues nos estamos viendo el día de mañana, sino la próxima semana. Que estés bien y que pases una excelente noche. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.